Hola a todos, bienvenidos a Primando, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Álgebra 2 y bienvenidos a la introducción a los números complejos que tenemos en este canal. Nuevamente retomamos Álgebra 2 como dije previamente y retomamos lo que son los números imaginarios, pero para esta vez pasarlo a los números complejos. Anteriormente habíamos explorado el número imaginario y con el conocimiento que obtuvimos en ese video vamos a poder tener un mejor entendimiento de lo que es la introducción a los números complejos, que a pesar de que suenen complejos, son los números que usamos día a día y son todos los números que hemos visto a lo largo de nuestra carrera matemática. Entonces no se asusten y vamos a ver y a desglosar de qué estamos hablando en este video. Primero que todo, ¿qué son los números complejos? Los números complejos en sí son la mezcla entre los números reales de toda la vida que siempre hemos tratado y los números imaginarios, ese número i que introdujimos la clase pasada. Ese número i que es igual a la raíz de cuadrada de menos 1. Ese número i que al elevarlo al cuadrado, es decir que i cuadrado es igual a menos 1. Eso es lo que es un número complejo, la mezcla entre un número real y un número imaginario. Estos usualmente se denominan con una letra Z, siempre van a tener una parte real y una parte imaginaria, como lo vemos en esta foto aquí a la derecha, que esta parte real puede ser cero y la parte imaginaria también puede ser cero, y por eso vamos a entender más adelante que un número real es complejo y que un número imaginario es complejo ya de por sí, pero ambas pueden ser cero. ¿Qué pasa? Que se denomina parte real a la que no lleva un i y parte imaginaria a la que va acompañada del número imaginario y que exploramos en el video pasado. Se pueden graficar en el plano complejo, de la misma manera en la que graficamos en el plano cartesiano tradicional, en el plano cartesiano convencional. Es prácticamente lo mismo y lo vamos a ver en alguna de las diapositivas que viene. No es tan complejo, es simplemente cambiar los ejes por dos cosas diferentes, ya que no evaluamos x y y, sino que evaluamos números reales y números imaginarios. Pero no es nada del otro mundo ni nada que nunca hayamos hecho antes tampoco. Ahora, de por sí, los números complejos incluyen a los reales y a los imaginarios dentro de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los reales, todos los números reales son números complejos y que todos los imaginarios, todos los números imaginarios son números complejos. Es decir, los números complejos es el conjunto más grande de números. Es el que incluye a los dos que ya conocíamos y que habíamos tratado. Es el conjunto que incluye todos los números que vemos en nuestro día a día. Sabiendo eso, ¿para qué nos sirven precisamente los números complejos? Primero, como estaba diciendo, todos los números son complejos. Como vemos en este diagrama aquí, los números complejos son el círculo más grande. Dentro de ellos están tanto los números reales como los números imaginarios. Ahora aquí los números reales tienen muchas más subdivisiones, como conocemos a los naturales para contar, a los enteros como los no decimales, a los racionales como los que se pueden expresar como fracciones, y a los irracionales que ya encuentras algo como pi o algo como e, que no son racionales, pero que siguen siendo reales porque no toca el mundo de los números imaginarios. Entonces, con los complejos, podemos resolver cualquier polinomio, encontrar todas sus raíces. Como habremos visto anteriormente, sabemos que los polinomios tienen exactamente las raíces de su grado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un polinomio tiene grado 5, tiene exactamente 5 raíces. ¿Qué pasa? Que así como esas 5 raíces pueden ser reales, puede que también sean complejas. Por eso es que cuando se habla de reales se dice que el polinomio tiene a lo más 5 raíces. Cuando hablamos ya con complejos, sabemos que tiene exactamente ese número de raíces. Por eso es que los números complejos nos ayudan en esta parte a todos los que queramos resolver la matemática o queramos dedicarnos a hacer cálculos y usar los números, la parte matemática y la del álgebra, ya que con los números complejos podemos resolver cualquier tipo de polinomio y encontrar todas las raíces, que al final las raíces de un polinomio son quienes definen el polinomio, son quienes hacen existir ese polinomio. Y también ya algo aplicado más a la vida real y a ciertas carreras que puedan interesarles, es que ayudan a hacer cálculos precisos en la ciencia y en la física. Y no se limita simplemente a lo que es la pureza matemática, la pureza física, las ciencias básicas, sino que también evidentemente al ser parte las ciencias de otras carreras como la ingeniería, llegan a estas partes y terminan siendo muy importantes cuando se tienen que dar ciertos cálculos en construcciones que sean importantes para el interés social y para el interés de una comunidad. Por lo tanto, ahí tienen importancia nuestros números complejos.
Ahora también, como les mencionaba anteriormente, este es el plano complejo, en donde en el eje X vemos que están los números reales y en el eje Y tenemos los imaginarios. Entonces, este vector grafica el número 4, que simplemente tiene una parte real, no tiene ninguna parte imaginaria. También podemos ver el número que grafica en 0 más 3.5i, que después simplemente 3.5i. Sabemos que tiene una parte imaginaria de 3.5, pero que su parte real es 0, no tiene, por eso simplemente va hacia arriba en el eje imaginario. Y luego están los que se componen de ambos. Por ejemplo, este vector que tiene una parte real de 3 y una parte imaginaria de 2. O este otro que tiene una parte real de menos 5 y una parte imaginaria de 2. O este otro que tiene una parte real de menos 4 y una parte real de menos i. Y este último que tiene una parte real de 1 y una parte imaginaria de menos 2. Entonces, gracias a este plano podemos ver que realmente es muy similar a lo que ya conocíamos. Simplemente es tener en cuenta que en el eje imaginario, pues ya se asume de por sí que ese número va a ir acompañado de un i. Porque para que un número sea imaginario, evidentemente tiene que ir acompañado o multiplicando al número que definimos como i en el video pasado. Entonces, ¿cómo clasificamos los números complejos? Realmente, como todos son complejos, pues no hay una clasificación que podamos dejar afuera ciertos números, pero sí podemos dividirlos en tres subgrupos. Primero, los números que son reales y complejos al mismo tiempo. Segundo, los números que son imaginarios y complejos al mismo tiempo. Y tercero, los números que no son ni reales ni imaginarios, pero evidentemente sí son complejos porque tienen parte de ambos lados. Entonces empecemos por los reales. Como vemos, los reales son números a los que ya estamos acostumbrados. 128 menos 56.7, 69 sobre 25, 0.0013, e a la pi. Todos estos números son valores exactos numéricos, en algunos casos que podemos contar continuamente, en otros casos que son decimales o negativos o fracciones, cosas racionales, irracionales en el caso de a la pi, pero son números exactos que conocemos y con los que hemos tratado toda nuestra vida. Son números reales. ¿Qué pasa y por qué decimos que estos también son complejos? Porque podemos escribirlo de la forma a más bi de los números complejos, donde a es el número de por sí y b pues es cero, porque no tiene realmente una parte imaginaria numéricamente existente, pero sigue siendo parte de un número complejo. Por eso es que este número, pues aquí sigue siendo complejo. A pesar de que este cero esté, seguimos viendo que la i está presente. Luego pasamos a los imaginarios, que realmente es lo mismo que antes, pero con la añadidura de una i. Nuevamente el coeficiente que acompaña esa i, cualquier número que ya conocemos. Desde enteros hasta decimales, hasta fracciones, hasta negativos y hasta irracionales. Lo importante es que esos números siempre van acompañados de una i, y eso es lo que los hace imaginarios. Pero adicionalmente a ser imaginarios, también son complejos. ¿Por qué? Porque pues si lo escribimos de la forma a más bi, donde bi es el número imaginario que tenemos, a es igual a cero. La parte real de ese número complejo es igual a cero. Que a pesar de que no sea nada, tangiblemente, sigue existiendo y por eso sigue contando como un número complejo. Y por lo tanto tenemos los números complejos. ¿Por qué tenemos los números complejos? ¿Por qué? Porque hay lugares en los que tenemos ambos tipos de números, tanto reales e imaginarios, en nuestra composición y no podemos definirlos como uno u otro. Por ejemplo, el número 128 más 64i tiene una parte imaginaria y tiene una parte real, ambas distintas a cero. Entonces este número no puede ser considerado real y evidentemente tampoco puede ser considerado imaginario, pero sí se puede considerar complejo y en general estos son los nuevos que estamos introduciendo porque son los únicos que no hemos visto, cuando se suma un número real con un número imaginario. Y en general aplican las mismas reglas que en los anteriores grupos. Podemos tener decimales, podemos tener fracciones, enteros, positivos, negativos, irracionales, con tal de que haya una parte real diferente de cero y una parte imaginaria diferente de cero, el número se puede considerar únicamente complejo, es decir, complejo pero no real y tampoco imaginario. Ahora, tal vez habrá algunos que estén dudando, ¿y qué pasa con el cero? Bueno, el número cero es igual a cero más 0i, es decir, evidentemente es complejo, pero no es real, ni tampoco es precisamente imaginario. O lo pueden ver de otra manera. Es real porque no tiene ningún valor
imaginario en su composición compleja, y es imaginario porque no tiene ningún valor real en su composición compleja. Entonces es un poco más difícil, es como la unión entre los dos conjuntos de reales e imaginarios, ya que cumple las condiciones de igual manera, pero en general el número cero pues lo tenemos en cuenta como complejo y como real más que todo porque es un número que también utilizamos para contar pues el vacío, el no tener nada. Y ya por último hay que mencionar, porque seguramente algunos se los habrán preguntado, ¿qué pasa si tenemos ese i elevado a una potencia? Como en este caso que tenemos 65 más 8i más 5i cuadrado menos 7i al cubo más i a la 4. Se ve preocupante al principio, pero realmente no lo es. Por algo que vimos incluso en el video en el que introducimos a i. Sabemos que i pues es evidente igual a i. O lo que queremos decir como i igual a la raíz cuadrada de menos 1. Porque nuestra definición formal de i fue que i al cuadrado es igual a menos 1. Eso lo tenemos claro. Entonces ya de por sí este i cuadrado lo podemos transformar en un número más conocido, más familiar, que es menos 1. Luego i al cubo. I al cubo lo podemos descomponer en i al cuadrado por i. I al cuadrado ya se nos hace familiar como menos 1, mientras que el por i se mantiene de igual manera. Entonces simplemente vamos a tener que i al cubo es menos 1 por i, que aplicando reglas básicas de la aritmética es menos i. Por eso es que aquí tenemos que menos 7i al cubo, podemos tener este i al cubo y reemplazarlo por un menos i. Y ya es algo más familiar porque es una i sin ningún exponente mayor a 1. Y por último, i a la 4 va a ser i al cuadrado por i al cuadrado. Y i al cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces i a la 4 va a ser menos 1 por menos 1, que es menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Por eso es que este i a la 4 lo reemplazamos con un simple 1. Y ya cuando pasamos i a la 5 se vuelve a repetir el ciclo, ya que i a la 5 sería i a la 4 por i, entonces i a la 4 es 1, por i es i, entonces se vuelve a repetir el ciclo constantemente. Por lo que siempre que tenemos un i elevado a alguna potencia lo podemos simplificar a algún número real o algún número i sin necesidad de tener una potencia mayor que 1, como lo hacemos aquí. Ya el 65 más 8i está como lo queremos, está perfectamente en algo reconocible. El i cuadrado transformado al menos 1 nos da 5 por menos 1. El i al cubo transformado a menos i nos da menos 7 por menos i. Y el i al cubo transformado al 1 pues simplemente nos da 1. Entonces ya tenemos algo con lo que podemos tratar. 65 más 8i ya lo teníamos. 5 por menos 1 nos da menos 5. Menos 7 por menos i nos da más 7i. Y el más 1 pues se mantiene como más 1. Y haciendo estos cálculos juntamos los números reales y los números imaginarios. 65 menos 5 60, más 1 61 y 8i más 7i es 15i. Así de simple. Y también vale la pena mencionar que evidentemente y así como si fuera una x, una variable, no se puede juntar con la parte real. Siempre tienen que ir separadas la una de la otra. Tan solo pueden manipular ustedes números reales entre sí y números imaginarios entre sí. Porque no tendría sentido que 61 más 15i fuera algo como 75i. Eso no se puede. Siempre se tiene que diferenciar y siempre se tienen que operar las funciones, especialmente de suma y de resta, entre sus mismos, pues los mismos números de su tipo, porque no se mezclan, no son compatibles, por decirlo de alguna manera. Ya con eso terminamos en el video de hoy, terminamos con nuestra visita a los números complejos, con nuestra introducción, porque esto no es lo único de números complejos que alguna vez verán en sus vidas. Entonces espero les haya servido para por lo menos entender un poco de qué estamos hablando y con qué estamos tratando. Muchas gracias por ver el video y los espero en una próxima ocasión. Aquí estaremos siempre en Primando.